La iglesia no ha sido llamada para ser política. Esta tampoco es la misión de la iglesia. Y muchas veces vemos, hay pastores que ya digamos tienen una iglesia más o menos grande, que son conocidos, comienzan a hacer política. Y hemos visto pastores que terminan en el Congreso, en el Senado. Hay un pastor muy conocido en el ámbito cristiano que hace unos años fue senador. Y en el momento de hoy, a la fecha de hoy, está en investigaciones por haber recibido unos terrenos por parte de bandas criminales y pues para hacer lavado de dinero. Pues el pastor dijo, pues es una bendición de Dios que me están ofreciendo un terreno, es una bendición de Dios. Pero también nosotros tenemos que tener el discernimiento para entender que si están dando un terreno, lo están regalando a la iglesia, pero viene desde, digamos que unos no muy buenos antecedentes y de no muy buenas personas, pues nosotros tenemos que filtrar eso. No todo es bendición. Lo que nosotros asumimos, la bendición es dada por Dios y no va a venir de pronto de negocios ilícitos, ¿sí? Y a este momento ese pastor aún sigue en investigación por eso. Entonces, yo quería decirle algo, y es algo que deseo que usted entienda, y es que nosotros somos luz, somos la sal de la tierra. Y una luz no se pone debajo de una mesa, se pone en lo alto para que se vea. Eso quiere decir que nosotros no estamos a favor de un movimiento político, porque no hay un movimiento político en la actualidad que funcione. No existe. Entonces hay países que dicen, no, lo mejor es el capitalismo, porque en el capitalismo hay esta y esta y esta ventaja. Y hay otras personas, no, lo mejor es el comunismo, el socialismo, porque tiene esta y esta otra ventaja. Y se comenzó a polarizar el país. Este país, Colombia, está polarizado entre las personas que se denominan de derecha y personas que se denominan de izquierda. Está polarizado el país. Y unos hablan de unos y los otros hablan de otros. Pero nosotros tenemos que ser luz. Y no estoy hablando de que nosotros tenemos que estar en la mitad. No. Porque nuestras creencias deben ser radicales y deben ser de acuerdo a la palabra. ¿Sí? El Señor dice, llamen a lo bueno bueno y a lo malo malo. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Acompáñenme al Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo 3, vamos a leer un versículo. Juan 3. Y tal vez usted entiende esto que le estoy hablando porque es la realidad nuestra en este país, en este momento. Y dice Juan 3, capítulo 3, verso 20, dice, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga en manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Somos luz. Amén. Somos luz. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar a favor de un partido político como tal, ni tampoco de un movimiento económico político en la actualidad. ¿Sí? La historia que nos muestra, la historia nos muestra que el capitalismo ha funcionado, ni que tampoco el comunismo ha funcionado, ni que el socialismo ha funcionado, en realidad ninguno ha funcionado. ¿Y cuál es el modelo? Usted va a decir, hermano, pero entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros debemos idealizar o seguir? De acuerdo a la palabra, y es un modelo teocéntrico. Y el modelo teocéntrico es un modelo a través de la palabra de Dios. Y si usted va a mirar cada una de las propuestas de los políticos, va a darse cuenta que ninguno tiene un 100% de propuestas guiadas por el Evangelio o por la palabra. No lo hay, no lo van a encontrar. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que entender algo delicado, y yo estaba mirando, y es el contexto actual, real, social, espiritual de Colombia. Y esto les voy a dar unas estadísticas, ¿sí? Y estas estadísticas no es que se las inventó el hermano Andrés, no. Estas estadísticas son estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, realizaron este estudio previo a que vienen unas elecciones, ¿sí? Previo a que vienen unas elecciones. ¿Y qué nos dicen las estadísticas o el estudio que ellos realizaron? Que Colombia tiene un 90%, ¿sí?, de cristianos. El 90% de Colombia son cristianos. ¿Sí? Pero debemos entender a qué se refiere con cristianos. O sea, tenemos que entender a qué se refiere con cristianos. Porque si una persona es católica y va, digamos, que a Medio Oriente y dice yo soy católico, ellos entienden que esa persona es cristiana, que sigue a Cristo. Amén. ¿Me voy a entender? Cuando nosotros hablamos de que este país, de que Colombia es cristiano, hablamos de que es la unión de varios movimientos eclesiásticos, como es el catolicismo, el cristianismo evangélico, ¿sí?
Hay otros movimientos que se aproximan al cristianismo, como digamos los testigos de Jehová o los mormones, que no son cristianos, pero se aproximan y son sumados, digamos que en esa estadística, que pues para las personas que hacen esta estadística, digamos que siguen todos aquellos movimientos que hablen de Cristo, asumen que son cristianos. Pues no es así, pero para ellos lo es. El 90% de la población colombiana tiene una fe en Cristo. Puede ser católico, puede ser mormón, puede ser testigo de Jehová, puede ser evangélico. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Bueno, antes de llegar a esa parte, para aclararles, ese 90% del que hablamos, el 62%, o sea, 6 de cada 10 personas, 6 de cada 10 personas en Colombia son católicas. 6 de cada 10. ¿Sí? De esas 6 de cada 10 queda un espacio de 4 personas. De esas 4 personas, 2 personas son cristianas evangélicas. Lo que nosotros predicamos que es el evangelio. ¿Sí? Y de esas otras 2 personas, una persona es de un movimiento no registrado en el cristianismo, porque acá en Colombia también hay musulmanes, entonces no sabía musulmanes, pero son muy pocos. ¿Sí? Hay hindús, hay Hare Krishna, hay mahometanos, pero es muy reducido. Y el otro 1% o esa otra persona no tiene una creencia definida. Si lo sacamos en porcentaje, pues hablaríamos del catolicismo en un porcentaje de más o menos 31 a 38 millones de personas en Colombia son católicas. Y 10 millones de personas son cristianas evangélicas. ¿Sabía usted que el presidente de la República ha sido elegido por una votación de 6 a 8 millones de personas? Eso fue el último presidente que tenemos en la actualidad, fue elegido por de 6 a 8 millones de personas. Esa fue la votación. ¿Sí? Si ustedes la suman, esa votación más la votación del contrario, más la votación de los otros, le va a sumar todo lo que fueron las personas que fueron a hacer una votación. Que fueron a votar, y hay personas que digamos que no votan en blanco. Entonces, si usted se pone a pensar esto, y usted mira estas estadísticas, usted dice, el último presidente fue elegido más o menos entre 6 y 8 millones de personas, y los cristianos son 10 millones en la actualidad en Colombia. Esto, si usted lo aterriza, va a mostrar algo, y es que usualmente los cristianos no votan o votan en contra de lo que ellos creen. ¿No le parece increíble? Los cristianos tienen una responsabilidad, y los cristianos o no votan, o votan en blanco, o votan en contra de sus creencias. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? O sea, ¿en realidad un cristiano vota en contra de sus creencias? Sí, lo hace. ¿Cuál es una de las creencias fundamentales para nosotros? Es la vida. Los cristianos, en su totalidad, los que creen en la Biblia, son pro vida. ¿Eso qué quiere decir? Que un cristiano no votaría por el aborto. Un cristiano no votaría por el aborto. En la teoría bíblica. Pero en la práctica, muchos cristianos votan por corrientes que van a favor del aborto. Eso nos pone a pensar. Pero más allá de eso, si yo le digo que hay 10 millones de cristianos evangélicos en este país, usted se va a dar cuenta y va a entender por qué razón desde el púlpito se comienza a publicar y a predicar y a hacer proselitismo político. Porque si solamente todos los cristianos profesantes y votantes votaran por un candidato, todos los cristianos elegirían al presidente de la República. Y eso lo estudió la Universidad Nacional de Colombia. Sacó una estadística sobre todo esto. ¿Qué decía el estudio también? 9 de cada 10 latinoamericanos son cristianos, no solamente en Colombia, en toda Latinoamérica. 9 de cada 10. Ahí aumenta. Acá en Colombia, habíamos dado una estadística para Latinoamérica, 9 de cada 10. Colombia no es un país religioso, es un país profundamente religioso. Pero eso nos pone a pensar también algo. Estamos hablando de que hablamos solamente de los cristianos evangélicos en un porcentaje de casi 10 millones y votantes.
y hablamos del catolicismo en un porcentaje de 31 millones de personas. En esa clasificación no le puedo decir si todos son votantes o no, porque pueden ser profesantes que pueden ser menores de edad, ¿cierto? Pero ¿acaso el catolicismo no tiene el mismo sustento bíblico? ¿No usan también la Biblia? ¿Por qué votar a favor de temas delicados? Porque hay temas delicados en la actualidad, como es el tema del aborto y el tema de los matrimonios del mismo sexo. ¿Acaso la Biblia no está en contra de todo esto? Eso es lo que demuestra claramente que los votantes siempre votan, y en su mayoría, por falta de conocimiento de las propuestas, o van en contra de su propia fe. Eso es algo para pensar. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Que no vine a darle solamente estadísticas. Las estadísticas simplemente apoyan como argumento a la enseñanza que estamos dando el día de hoy. Y vamos a ir a Lucas capítulo 12. Capítulo 12, verso 48. Ya hablamos de que el cristianismo y que nosotros como cristianos somos la luz del mundo, somos la sal, ¿sí? Ahora, mi hermano, cuando yo le digo que es la luz del mundo, usted debe tener cuidado con algo. Usted debe tener cuidado con algo. Y es que no debemos ir hacia corrientes, hay muchas corrientes evangélicas que lo que hacen es comenzar a salir, vamos a salir a la calle, y vamos a hacer una caminata, y vamos a hablar, y vamos a comenzar a expresar, y va a quedar nuestro candidato, va a quedar como presidente. Eso es proselitismo político. Y el Señor no nos mandó a hacer eso, nos mandó a hacer campaña por nadie. Pero sí nos dio una responsabilidad, y la responsabilidad suya, y la responsabilidad mía, ¿sí? No solamente a través de la palabra, sino legalmente constituida, la Constitución nuestra. Es que nosotros no solamente tenemos un derecho a habitar este país, porque este es un derecho que tenemos derecho a habitar este país, tenemos derecho a hacer riquezas en este país, tenemos derecho a tener una parcela, o tenemos derecho a tener, si queremos, a tener un lugar donde poder cultivar, poder hacer empresa, porque también eso es un derecho, ¿sí? Si usted, digamos, que tiene un trabajo, digamos, en una huerta, usted tiene derecho porque la tierra, usted es colombiano y esa tierra es suya, ¿sí? Tiene derecho a los recursos, a los recursos naturales, al agua, ¿sí? También, si usted tiene una empresa, no sé, de transporte, una empresa, no sé, logística, acá digamos que, voy a poner un ejemplo, no creo que haya problema, pero nuestro hermano Robinson, por lo menos, él tiene una empresa de transporte y logística. Y él tiene derecho a comercializar porque él es colombiano, ¿sí? Tenemos derecho a ser nombrados colombianos cuando nacemos. ¿Sí? Pero también tenemos un deber, y ese deber es a ejercer el voto. Y eso no es un derecho, es un deber, ¿sí? A elegir bien. Entonces, ¿qué dice Lucas 12:48? Dice, bueno, voy a devolver un verso más, 47, y hablamos del siervo infiel. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿conoce usted la voluntad del Señor? Acá está la palabra. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. A usted le fue confiado algo inmenso, inmenso, y es el Evangelio, es la palabra del Señor. A usted y a mí nos fue dado eso. Entonces, en la actualidad, ¿qué pasa? La iglesia cristiana tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad viene sobre la identidad propia. Así que le voy a poner un ejemplo y usted me lo va a contestar. Yo creo que ninguno me va a dar una respuesta extraña. Pero si dicen vamos a hacer una reforma a la Constitución donde diga que ahora, de ahora en adelante, está prohibido el cristianismo en todas sus formas en Colombia. Y todos vamos a comenzar a ser de la nueva era. Vamos a creer en la nueva era. ¿Y qué ha prohibido? Completamente prohibido el cristianismo, ya sea catolicismo, cristianismo evangélico, que sea, va a quedar prohibido. Y vamos a tomar esta decisión a través de la manera democrática. ¿Cuál es la manera? Va a ir usted a votar. ¿Sí? Y hacen toda la publicidad. Usted tiene que ir a votar. Va a votar, usted escoge, y ahora, de ahora en adelante, se prohíbe el cristianismo y se considera ilegal, llevado hasta la cárcel, o usted
o usted está a favor de que cambiemos y sea la nueva, comencemos a seguir la nueva era. Siendo usted cristiano, ¿qué va a votar? Mi hermano Alfonso, ¿qué votaría? Amén. ¿Qué diga mi hermano? Siendo usted cristiana, votaría para que el cristianismo sea ilegal y para que de ahora en adelante usted sea perseguida. Usted, su familia, sus hijas, sus hijos, sean de pronto puestos en la cárcel por creer en el cristianismo. ¿Usted votaría a favor de eso? Obviamente no. Entonces, ¿por qué los cristianos votan en contra de sus creencias? Eso es algo para que comencemos a reflexionar. Si en la actualidad gozamos de poder predicar el evangelio en cualquier momento, sin persecución, bueno, en esta parte sin persecución, porque ahí es donde quiero ir en este momento. Sin persecución, ¿usted votaría en contra para que comiencen a perseguirlo? ¿O para que lo echen a la cárcel? ¿O para que pase como en algunos países donde usted no pueda ni siquiera comprar sus víveres? ¿Por qué sucede? Usted me va a decir, hermano, está exagerando. No. Cuando estuve preparando esta enseñanza, estuve mirando, porque en la actualidad está publicando mucho la situación en Nigeria. Yo no sé si usted ha escuchado videos, son videos que son virales, que están saliendo sobre Nigeria, donde las personas, independientemente si son cristianas evangélicas, inclusive personas católicas, llegan los grupos que son grupos armados, llegan simplemente, los sacan de la iglesia, queman la iglesia y le dicen, usted no renuncia al cristianismo, y si la persona dice que no, lo fusilan. Y está sucediendo en este mismo momento que estamos hablando. Nosotros vivimos en un país donde no pasa persecución y por eso pensamos que eso no sucede. Pero hay países aún más extremos que lo que está pasando en Nigeria. Países como Corea del Norte, que es un país completamente arbitrario. Un país donde se le paga a los niños en los colegios, se les da unas bonificaciones a los niños en el colegio. Si ellos se enteran de que sus padres son cristianos, para que ellos los acusen al gobierno. Si un niño dice mis papás son cristianos y se demuestra que es así, al niño lo premian y a los papás los envían a campos de concentración. Y estamos hablando del año 2026. Los campos de concentración se crearon en el tiempo del nazismo, en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial acabó en 1945. La bomba de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica. Y estamos en el año 2026 y todavía hay campos de concentración para cristianos en Corea del Norte, donde la religión allá debe adorar a uno de los expresidentes como si fuera un dios. Y es obligatorio. Si usted tiene la oportunidad, manos de los está diciendo que estamos en un mundo globalizado. Usted puede tomar su celular y preguntar. Es verdad que es necesario que en todas las casas de Corea del Norte, de cualquier familia, casa, apartamento, debe tener una foto de Kim Jong-un. Y sí, es necesario, es obligatorio. Todas las casas tienen que tener una foto. Se considera casi como un dios. Esto nos pone a nosotros a pensar. Vamos a Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Y vamos a leer el verso 1. Tal vez usted lo ha escuchado. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. O sea, Dios no nos ha mandado a ser insurgentes. O sea, Dios nos ha mandado a que la iglesia cristiana cree un movimiento guerrillero en contra del país. O sea, no, el movimiento cristiano pro valores. O sea, no vamos a crear una guerrilla ni tomarnos las armas por todo eso. Porque nos dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades establecidas. Amén. ¿Por qué? Porque fueron instituidas por Dios. Pero ahí entramos a un contraste y vamos a Hechos 5, verso 29. Nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, los policías, los alcaldes, presidente de la república, ¿sí? Debemos sujetarnos. Pero nos dice Hechos, capítulo 5, verso 29. ¿Qué tal si alguien me ayuda a leerlo así en voz alta, voz fuerte? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Ahí el verso es muy claro. ¿Qué dice Pedro?
y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros estamos sobre todas las autoridades, pero hay cosas que van en contra de la palabra y que nosotros no podemos aceptar. Ahí es donde la iglesia tiene que ser luz. La iglesia tiene que ser luz, es ahí. Y voy a decirle algo, porque aquí vamos a ir a ver lo que realmente pasa en la actualidad de nuestro país. Y es que en la actualidad de nuestro país, si usted se da cuenta, ahora hay muchos asesinatos de líderes comunitarios y de pastores. Ahora quiero decirle algo, los líderes comunitarios no son cristianos. Hay líderes comunitarios que no son cristianos, pero los están matando. Y hay pastores que los están matando. Y usted dice, pero acá en Zambia no sucede eso. No, hermano. Hay lugares donde está siendo gobernado el lugar o el sitio territorial muchas veces por bandas criminales. Y cuando llega un pastor allá y hace la iglesia, el pastor llega y dice, nosotros creemos en el evangelio, hay salvación, y llega y pasa de pronto al frente, porque digamos en el Tolima nosotros nos sucedió alguna vez estar en un momento en que pasaba el grupo armado, ¿sí? Pasaba ahí al frente, por al frente de la iglesia, pasaban armados. Y saludaban, buenas tardes, y seguían. Porque sabían que se estaba predicando el evangelio, ¿sí? Ellos no se sienten afectados. Es más, salimos y le decimos, deje las armas, venga a Cristo, entregue su vida a Cristo. Él sí es el verdadero revolucionario. Él es el que va a cambiar todas las cosas. Y ellos saludan y dicen, sí, de pronto alguna vez vendremos a la iglesia. Así es igual con los líderes comunitarios. Bueno, ¿cómo están? Y los saludan. No sucede nada. El tema es que cuando la palabra únicamente es teoría, no va a haber ningún problema. El problema es cuando la palabra se vuelve práctica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué asesinan a los pastores? No por dar la palabra, sino por producir un cambio en las personas a través de la palabra. La palabra no puede ser solamente letra, hace un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Cuando el pastor ya no dice solamente la palabra, sino cuando pasa el grupo guerrillero y entonces el pastor llega y le dice, usted no puede estarse llevando en contra de su voluntad a los niños y los puede reclutar para la guerra. Ahí ya hay un problema. Ahí ya hay un problema. El pastor, independientemente de todo, él es influencia hacia las personas que están escuchando. Y cuando le dice a las personas, usted no debe trabajar en cultivos ilícitos, usted no debe trabajar sembrando amapola, sembrando coca, ahí comienza el problema. ¿Por qué asesinan los líderes comunitarios? Cuando el líder llega y crea una escuela de fútbol, de pronto llegó y creó una escuela de fútbol, y ahora los muchachos ya no se están yendo para la guerrilla, sino los muchachos están jugando fútbol. Están haciendo deporte. Esa es la realidad de nuestro país. Esa es la realidad de nuestro país. Pero obviamente a las iglesias las atacan mucho más, porque todo lo que dice esta palabra, todo lo que dice esto, va en contra de los ideales de la mayoría de los grupos cristianos. ¿Qué está haciendo ahora la iglesia entonces? ¿Qué está haciendo entonces la iglesia en la actualidad? Habíamos dicho que habían 10 millones de cristianos, lo dijimos. Entonces, ¿ahora qué se hace en las iglesias? Llevan al político, digamos, estamos acá en la predicación, llevan al político, el político se sube, saluda, y la gente asume que porque el político vino y habló acá, es cristiano. Y solamente por el hecho de verlo subir a dar una palabra o a saludar, como es un punto de referencia, ¿sí?, de influencia, la gente dice, vamos a votar por él. ¿Qué dice esto? En la actualidad, la mayoría de los partidos políticos, estoy hablando de 2026, antes de que comencemos las votaciones, ¿sí? De acuerdo al estudio que dice la Universidad Nacional, dice, el grupo cristiano evangélico es uno de los grupos más importantes en medida de votos. Influenciar a los cristianos para que voten por una persona es muy bueno para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los cristianos usualmente son personas responsables que votan. Y darles un motivo para votar es lo que está haciendo que los partidos políticos tradicionales se agrupen con la iglesia. Hagan campaña con la iglesia. Hablen de la iglesia. Hay partidos cristianos también en Colombia. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen los partidos políticos tradicionales es acoger a los partidos cristianos. En su mayoría
son grupos pequeños. Entonces, ¿qué hacen? Agrupados. Y hacer creer que ese político tiene una idealización conforme a la palabra. ¿Por qué la enseñanza del día de hoy? Porque nosotros debemos ir en contra de todas esas cosas. La iglesia cristiana debe estar en contra del proselitismo político. La iglesia debe estar en contra de estar apoyando a políticos o hacer grupos para apoyar políticos. La conciencia es propia, mi hermano. Cada uno de ustedes debe tener una elección en cuanto a voto. Pero esa elección, ¿sabe de quién debe direccionarla? La palabra del Señor. Es quien debe direccionar su opinión de voto. Hace 4 años, en las votaciones anteriores, tuve la oportunidad de sentarme con unos familiares a hablar. Nos sentamos a hablar sobre quién iba a votar cada uno. Y entonces hablábamos con unos familiares y me decían, no, es que nosotros queremos votar porque por tal persona, porque es que nos está hablando de que van a dar unos subsidios y aparte de eso van a dar unas oportunidades para estudiar y todo eso. Nos van a dar oportunidades para estudiar, nos van a ayudar con el tema de la matrícula cero para no tener que pagar semestres y adicionalmente a eso nos van a dar unos subsidios para las personas que estudian. Y entonces yo le decía a esta persona, le decía, sí, es verdad, padre, pero conoce el resto de las propuestas de ese político, las conoce completamente. Usted es cristiano, usted cree en el matrimonio entre el mismo sexo, ¿usted cree en eso? Ah, pero esa es solo una de las propuestas, sí. Pero quiero decirle algo más. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Estimado real del medio de servicios de aborto anuales para Colombia desde que se autorizaron. Estadística de Profamilia. Bueno, no le vengo a hablar a Zacatecas. El año 2024, casos atendidos por aborto según Profamilia, 56.000 casos. Año 2024. 56.000 colombianos murieron. Año 2025, 59.532 colombianos murieron. ¿Por qué no hay estadística para este año? Simplemente porque vamos iniciando el año. Profamilia saca las estadísticas al final. Sí. Dice entonces que estas son estadísticas de Profamilia. Una estimación de abortos al año en Colombia van entre lo que decíamos, 56.000 para el año 2024, 59.532 para el año 2025, o sea, tuvieron antes más los abortos, o sea, están aumentando los abortos. Y esto lo podemos comparar con otros países, pero quiero decirle lo más importante, y es que después de que se aprobó el aborto en Colombia, Colombia se volvió uno de los países más importantes en estadísticas de aborto. Y esto contrasta con algo. Por eso le digo que cuando el cristiano va a votar, debe saber por qué está votando. ¿Sí? Pues quiero decirle que salió el año pasado, salió una propuesta en la cual dice que, no sé si usted ha escuchado de personas que practican como deporte la pesca. ¿Lo has escuchado alguna vez? Hay personas que simplemente van, pescan, se toman la foto con el pescado y lo devuelven al agua. No lo matan, no lo consumen ni nada, es pesca deportiva. O sea, simplemente lo pescan, se toman, usted ha visto de pronto muchas veces películas o fotos donde sale la persona ahí con el pescado, lo devuelven al mar. ¿Sí? Se llama pesca deportiva. Se prohibió la pesca deportiva en Colombia, ¿está bien? Se prohibió la pesca deportiva en Colombia porque se asume que cuando el pez sale del agua, siente sufrimiento antes de volverlo al agua. Y estamos hablando de un pez, y quedó prohibida. O si usted escuchó de la tauromaquia, ¿sí? ¿Sí sabe qué es la tauromaquia? Mi hermana nos dice que sí. Las corridas de toros. Fueron prohibidas las corridas de toros, ¿por qué? Porque los toros sufrían. Y para que usted sepa lo irónico de todo esto, el bebé en gestación no sufre. Colombia es el país que tiene el tiempo más avanzado para aborto. 6 meses, 24 semanas. Un bebé de 6 meses puede ser abortado acá en Colombia. Un bebé de 6 meses, 24 semanas, puede ser abortado en Colombia. Pero un pez no puede ser cazado en pesca deportiva. ¿Hasta dónde llega la hipocresía en el país? Tenemos que entender esas cosas. El cristiano siempre va a ser pro vida. El cristiano siempre va a ir a favor de la vida.
Y la iglesia, como tal, ya para terminar, porque vamos a finalizar, ya para finalizar. Salmos 139, 13. Salmos 139, 13. Lo voy a leer yo y le voy a pedir el favor a mi hermana Ruth que me ayude con Jeremías 1.5. Leo primero yo el de Salmos y mi hermana Ruth me ayuda con Jeremías 1.5 para agilizar porque ya finalizamos esta enseñanza. Entonces yo leo Salmos 139, 13 y después de que yo lo lea, mi hermana Ruth me ayuda con Jeremías 1, capítulo 1, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, y estoy maravillada, y mi alma lo sabe muy bien. Mi hermano. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Cuándo inicia la vida? Desde antes. Estamos ya, si nosotros hablamos de la palabra del Señor, nos está diciendo, desde antes de que te formases, estamos en los propósitos de Dios. Ahora, nosotros como padres, independientemente de las situaciones que puedan suceder, por las cuales una madre puede quedar en embarazo, independientemente de porque pueden haber muchas razones, usualmente el aborto se sostiene en que puede ser ocasiones de violación, ¿sí? Pero nosotros debemos entender que nosotros como padres, como madres, la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros hijos. El Señor nos da un ser pequeñito para que nosotros lo criemos, lo levantemos conforme a la palabra de Dios. Pero cuando la vida se acaba, antes de dar la oportunidad de que esa vida pueda cumplir con el propósito que Dios tiene, dice que nosotros vamos a dar, se me escapa ahorita el nombre de la palabra, nosotros vamos a dar, bueno, vamos a decir por qué hicimos todas las cosas. Vamos a dar cuentas, mi hermano, gracias. Nosotros vamos a tener que dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Génesis 2:24. Primer principio dijimos que era la vida. La iglesia cristiana, que es realmente seguidora de Cristo, seguidora de la palabra, es una iglesia pro vida. La familia. Génesis 2:24 dice así. Lo voy a leer. ¿Amén? Amén. Pues estoy leyéndolo muy rápido. ¿No? ¿Amén? Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Nosotros vamos a favor de la vida, a favor de la familia, pero la familia instituida por Dios. La iglesia no puede estar a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero hermano, porque ahora se volvió ahora esto un discurso de odio. Porque ahora dicen, no, los cristianos están en contra, son homofóbicos. No, simplemente nosotros nos sustentamos sobre la palabra. Ahora, nosotros entendemos que los brazos de Cristo están abiertos para todos. Para las parejas del mismo sexo, Dios tiene abiertas sus manos. ¿Por qué? Porque Dios va a cambiar a esa persona. Porque Dios va a restaurar a esa persona. Porque ya son infinitos los testimonios de personas que Dios ha cambiado. ¿No? Inclusive estaba viendo creo que fue ayer o antes, estaba viendo una persona que estaba dando el testimonio. Una persona de Brasil. En Brasil el cambio de sexo es aportado por el gobierno. El gobierno dice que paga la cirugía de cambio de sexo. Y la persona, después de mucho tiempo, porque si uno muestra unas fotos y la persona no parecía para nada un hombre, había nacido biológicamente como un hombre, pero se ha hecho la cirugía, no parecía para nada. Y cambió y regresó nuevamente a su diseño biológico. Y comenzó a predicar sobre eso. Y la persona pasó 3 años demandada.
porque le dijeron que estaba creando un discurso de odio contra la comunidad LGBTI por decir que Dios sana a los homosexuales. Lo demandaron porque le dijeron, es que ser homosexual no es una enfermedad. Yo les digo, no, yo me mantengo en mis convicciones y digo, yo fui sano. ¿Cómo me va a decir usted que estoy diciendo mentiras? Si yo fui sano en lo que estoy 3 años luchando en una corte para que pudieran respetar lo que decía. Pero si una persona dice lo contrario, no tiene que respetarse. Si usted se da cuenta, la ley está a favor de los grupos LGBTI. La ley acompaña a las minorías, no al diseño de la palabra de Dios. Amén. Dije que íbamos a finalizar y vamos a finalizar con 2 versículos. El primero, Salmo 146.3. Salmo 146.3. Voy a leerlo desde el verso 1. Dice, este es un salmo, dice, alaba alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y este es el verso 3, dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él, ¿qué? Salvación. Más claro, mi hermano. Hermano, no. Es que yo voy a votar porque es que este sí va a cambiar el país. No, yo voy a votar por este porque este sí. No confíe en eso. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Hay muchas personas que digan, no, mira, ahora el mundo completo va a cambiar porque ahora prácticamente quien se cree el presidente del mundo es el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Él ahora llega y arregla las situaciones en Venezuela, en Nicaragua, en Irán, en Cuba. Ya lo hemos tenido acá, en Colombia también. Le dejaron las orejas al presidente actual que tenemos, pues lo hizo hasta allá. Entonces la gente dice, no, ahora sí, porque es que Donald Trump, no se confíe. No se confíe. Porque es que dice que no hay en ninguno de ellos salvación. Salvación está en Cristo Jesús. No más. Amén. Y para finalizar, Mateo 5:16. Con esta reflexión finalizamos el día de hoy, hermano. Mateo 5:16. Es el sermón del monte. El Mateo 5 es el sermón del monte. Y recordemos que con cuál pasaje iniciamos. Por Mateo 5:13, de 13 al 16. Así que simplemente vamos a tomar el último verso que habíamos tomado al iniciar. ¿Por qué? Es una enseñanza. Estábamos hablando inclusive con mi esposa, voy a hacer ahí un paréntesis. Estábamos hablando con mi esposa el día de ayer y yo le decía, a veces hay ocasiones y usted debe ser muy crítico. Acá yo he tratado de ser lo más crítico que he podido en el tiempo que llevamos acá dando las enseñanzas. Tratar de ser crítico y por eso digo que es un paréntesis, ¿sí? Porque nosotros los cristianos somos llamados también a hacer juicio y a hacer juicio justo, ¿sí? Y es que, mi hermano, si usted tiene la oportunidad de escuchar una enseñanza de alguien, una predicación de alguien, ¿sí? De pronto usted escuchó un pastor, escuchó un líder, muchas veces llegan y dicen, es que yo traía mi enseñanza, pero el Espíritu Santo me comenzó a guiar hacia otra parte y a dar una enseñanza. No sé si lo has escuchado muchas veces. No, y me guió y no tomé nada de lo que yo traía preparado con él. Ahí hacemos una pregunta, yo me hago una pregunta. Cuando tú preparas la enseñanza, no te tomas el tiempo de orar, pedirle a Dios que te dé las palabras que tienes que decir. Porque entonces yo diría que cuando oraste y le pediste al Señor que te diera una enseñanza, y luego estás en la enseñanza, y en la enseñanza del Espíritu Santo sería hacia otro lado, ¿acaso son 2 espíritus diferentes? ¿O no es el mismo espíritu? Porque el espíritu no va a ir contra el espíritu. Es solamente algo para decir como paréntesis, porque muchas veces se da una enseñanza y terminan hablándonos de una cosa completamente diferente. No, hay que tener coherencia con la palabra. Hay que tener oración cuando se va la palabra. ¿Sí? Hay que estudiar la palabra cuando se da una enseñanza, porque estar acá al frente es una responsabilidad grande. Amén. ¿Qué dice Mateo 5:16? Por eso iniciamos con este pasaje y terminamos con este pasaje. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Conclusión, no venimos a hacer ningún proselitismo político. No venimos a impulsar a que se vote por uno u otro partido.
El país está polarizado y la iglesia no puede estar también ayudando a que se polarice más el país. Pero lo que sí tenemos que hacer es tener responsabilidad con nuestro voto. Responsabilidad porque es una obligación, es un deber. Los cristianos en su totalidad todos deberían votar, pero votar de acuerdo a lo que le muestra la palabra. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que es una responsabilidad que en este momento yo me quito y se la doy a ustedes. Entonces llegó acá el hermano Andrés con alguien y dijo, hermano, se finalizó el culto, pero miren, trae a esta persona que nos va a dar acá un saludo. Usted se debe parar de su silla y decir, no, mi hermano, el púlpito no es para hacer política. Qué pena, pero usted está equivocado, hermano. Y es que nosotros debemos ser luz, como lo dice la palabra. ¿Luz en contra de qué? Luz en contra de cualquier ley o cualquier enseñanza que vaya en contra de las escrituras. Es que le vamos a comenzar a dar mercados, que es que le vamos a dar no sé qué, que le vamos a dar ayudas, que le vamos a dar universidad gratis. No, mi fe no se negocia. Mi fe es en Cristo Jesús y mi fe no se negocia. Amén. A eso se le llama que la santidad del Evangelio. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor? Cualquier otro que traiga otro evangelio diferente a este, el cual sea anatema. O sea, sea maldito todo aquel que traiga un evangelio diferente al que aparece aquí. Amén. Póngase bien, hermano. El Señor es bueno. Amén. Y el Señor nos dio un instructivo para que nosotros podamos caminar. ¿Sí? Ahora, hace poco vi de manera, se hizo viral un video donde llegaba alguien y decía, no, es que la vida no hay un manual para la vida, decía un psicólogo, es que no hay un manual para la vida. Y entonces salió una persona y mostraba la Biblia y dice, no hay un manual para la vida, pero acá hay un manual para la vida. Y se hizo viral el video.